Comentario a la lección número 66. El pensamiento central de hoy dice: mi función y mi felicidad son una. Mi función y mi felicidad son una. Como puedes observar a simple vista, seguimos desarrollando una nueva idea de función, adquiriéndola desde una perspectiva de identidad. Podemos hacer un poquito un repaso. Creo que en el comentario de la lección de ayer o la anterior podíamos ver un poquito que no existe nadie en este mundo que no sepa ni por qué llegó, ni cómo llegó, y sobre todo para qué llegó, ¿no? Como que carece de propósito. En ese estado que has mantenido oculto en el ego, oculto, parece olvidado, pero en realidad está oculto y está latente. Está oculto y está latente. Y ya vas a ver por qué. En ese estado donde uno experimenta la carencia de no tener propósito, y habíamos visto que para un curso de milagros propósito y causa son sinónimos, el ego, el pensamiento egoísta, inmediatamente busca establecer un propósito. Busca establecer una función, tener una utilidad, servir para algo, estar acá para hacer algo. Eso se imprime, lo tomas y después de muchas vidas, después de mucho sufrir, te das cuenta que tal vez no sea así y que podés soltarlo y que tal vez exista otra manera de ver tu propósito y tu identidad en esta experiencia de tiempo y espacio. Revisemos un poquito más esta parte donde el ego fija la utilidad, fija la función. Y sobre todo la partecita en que esta tal vez sea un poquito la más custodiada por el pensamiento. Tiene que hacer algo no para ser feliz, no para estar completo, sino para escapar de un miedo subyacente que lo está empujando constantemente a percibir una tragedia frente de sí mismo. Entonces, la función más básica, después vos le ponés la forma que a vos te queda más bonito, pero la función básica es que hagas. Que hagas. Y lo vas a empezar a notar y darte cuenta que siempre está en la inquietud, sobre todo en estas áreas de estudio, en cómo lo hago, ¿no? Cómo perdono, cómo hago. Porque siempre esa pregunta surge del pensamiento de la mente ego, que sabe que sí o sí tiene que pagar para algo. Ese pagar es un hacer. Tiene que hacer. Después, si querés hacer de mamá, de papá, de bueno, de malo, de tío, de abuelo, de profesional exitoso, de fracasado, de enfermero, de docente, la descripción siempre va después de que encuentres algo para hacer. Esa función, como la encara el ego desde un estado de carencia, que no te lo revela claramente, ese hacer siempre va a estar cargado de mucho dolor, de mucho sacrificio. Por eso la lección de hoy empieza a decirte: mira, vos mismo te fijaste a vos mismo una cantidad de funciones, ¿no? Porque por un lado sos, por ejemplo, un varón de tanta edad con un grupo de amistades. Después tenés pareja, después tenés hijos, después tenés clientes, después tenés proveedores. Establece toda una segmentación de relaciones que intenta codificarlas y agruparlas y establecer una función de sí mismo para con los grupos.
Así con todos. Incluso no sé, un niño con los compañeros de la escuela, con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos. Establece grupos. Y con cada uno establece una función. Con cada uno establece una función. Y al resultado de la función le va a decir si es bueno o es malo. Y en función de lo que decida caprichosamente, va a decir que se siente bien o que se siente mal. Y cuando se siente mal, se castiga o castiga. Aunque básicamente castigar a otro, castigarte a vos, es exactamente igual. Y el punto más curioso es que incluso cuando los resultados aparentemente sean positivos de cómo llevó a cabo su función en la relación, va a decir sentirse feliz y bien. Como si hubiese esa satisfacción que todos conocen de haber alcanzado algún tipo de meta. Ahora lo curiosísimo es que al día siguiente de haber adquirido tu meta, al mes siguiente, a la hora siguiente, a los 6 meses siguientes, vas a sentir el vacío de nuevo. La felicidad no se queda en la mente como un estado adquirido, como un estado consolidado. Porque ni era felicidad. Porque era una función que había inspirado en la mente ego en una carencia y se movía a través del miedo. Entonces esas adquisiciones son como pequeños placebos que vuelven a justificarte el inicio de otro ciclo de sacrificio. Entonces, en este comentario lo que apenas intento hacer es mostrar que no es que careces de propósito, es que tu ego te engaña con el propósito que te ha puesto. Te engaña porque cree que si lo haces bien a tu propósito, a tu función, a tu rol, a tu programa, a tu interconexión con todo lo que percibís a tu alrededor, vas a ser feliz. Y el ego, como siempre engaña, siempre, porque tiene un error de cálculo, entonces no va a llegar nunca al punto que quiere llegar, porque ni siquiera está en su destino, porque ni siquiera está en el origen del pensamiento ego. Entonces, esta es una lección que invita a una reflexión muy honesta con uno mismo en ver todos los títulos y etiquetas que te colocaste a ti mismo en función de lo que has creído y de lo que creíste y de lo que seguís creyendo de ti mismo y también en función de lo que ya crees que te tocará como de cara hacia el futuro. Todas esas etiquetas, tanto para el pasado, presente, futuro, son funciones que uno mismo, que el ego mismo, le ha impuesto. Y aunque parezcan funciones normales y comunes en el mundo, vas a sentirlas y llevarlas o padecerlas como una verdadera condena, como una verdadera carga, como una verdadera obligación. Después te intentas solventar y compensar con pensamientos de amor que te dicen, bueno, el amor como que te está pidiendo estos pequeños sacrificios para que todo salga bien y luego tengas la recompensa de la felicidad. Entonces, con ese círculo vicioso, siempre tu pensamiento egoísta te lleva detrás de la zanahoria. Ahora que estamos resignificando esta idea de función y asociándola al aprendizaje del perdón. Mi función es perdonar. Mi función es perdonar. La lección de hoy te dice, mientras te va mostrando tu propia dinámica de ego con relación a tu propósito, te dice, esta función de perdonar es tu felicidad. Función y felicidad es una.
Cuando vos empezás a predisponerte, y por supuesto al comienzo parece algo hasta ilógico pensar que perdonar y felicidad son lo mismo, o es ilógico creer que la función sea perdonar y no, por ejemplo, el ego te dice, no entiendo. El ego dice no entiendo, porque cree que si empieza a perdonar ya no va a ser mamá ni va a ser papá, porque cree que sus funciones son vitales y que desprenderse de una función así por otra implica la pérdida. Sin embargo, la función de perdonar es tan interna, que puede viajar, puede comunicarse entre las otras funciones que el ego se ha dado, porque de hecho lo que está haciendo es perdonar la forma en que tomó la función esa. Tal vez te parezca un juego de palabras, pero te puedo asegurar que de poquito se va corriendo el telón y uno empieza a distinguir con más claridad esta idea de función y esta idea de perdón. Entonces, volviendo a retomar, la función de perdonar es sinónimo de felicidad. Y es que no puede ser distinto, no puede ser de otra manera, porque perdonar es liberar a la mente de su propio miedo, es liberar a la mente del rencor de haber obrado con miedo y culpa constantemente. Donde hay miedo, esto lo enseña el mismo curso en un capítulo, ahora no me acuerdo cuál es, dice, donde hay miedo siempre hay culpa y donde hay culpa siempre hay miedo. De la misma manera que donde hay amor hay dicha. No pueden estar separados. Entonces, donde hay miedo, hay culpa. Y cuando uno está experimentando en ese estado, el resultado es rencor. El resultado es rencor. Porque uno siente que está obligado, está coaccionado, está impotente en obrar de otra manera. Que después se autojustifique con otros argumentos egoicos y mantienen, digamos, como un poco la estafa ahí vigente. Pero la presencia del rencor, la energía del rencor está. Entonces, si tu función ahora es perdonar a ti mismo, haber guardado esos pensamientos, haber guardado esa energía, perdonar es sinónimo de tu felicidad. Es sinónimo de tu felicidad. Esa función y la felicidad son una. Son una. Y cuando uno cree que está perdonando, pero no siente felicidad, bueno, no es que no está perdonando. Todavía está experimentando un concepto teórico de perdón que intenta aplicarlo y sale para atrás porque no es el perdón genuino. Y no pasa nada, no hay que preocuparse ni angustiarse porque en realidad estamos reaprendiendo la experiencia del perdón. La experiencia del perdón como una herramienta literalmente cuántica, es una herramienta, no es un acto de fe, no es un acto religioso, no es un acto moral, es profundamente una experiencia totalmente distinta a la trillada clásica perdón del mundo, donde perdonas a un ofensor culpable, donde lo acusas, lo juzgas, lo condenas y luego le quitas, lo absolves de la condena, ¿no? Como si ese fuese el perdón, ese es el perdón del ego, pero el perdón se basa en que primero seas culpable. Este perdón que enseña el curso de milagros es un perdón, me voy a animar a decirlo, de manera introspectiva, donde estás perdonándote a ti mismo guardar un caudal de pensamientos egoístas que habías creído reales, que habías creído verdaderos, y empezás a notar
que ni pueden ser tan verdaderos, que lejos de ser serios y fundados son bastante distorsionados y te llevan a conclusiones erróneas que solo te censuran a ti mismo de estar en paz. Podría imaginarme un diálogo así, me dice, no, tu función es perdonar y tu función es felicidad. Y te dice, y te preguntas, y te estás preguntando ahora mismo, ¿pero qué tengo que perdonar? ¿No? Como si en este momento, como no sintieses la rabia, como si no sintieses el miedo, porque tu rutina está normal, está acomodada, y te sirve de escudo para desconectar un ratito del miedo, entonces me preguntas, ¿y qué tengo que perdonar? Y francamente te tengo que responder, ¿qué no vas a perdonar? ¿Qué no vas a perdonar? ¿Qué no vas a perdonar? Si en tu mente ego tenés la cabeza llena de fantasías, llena de ilusiones, que solo van a llevarte de nuevo al miedo, ¿qué no vas a perdonar? Te sentís que estás transitando la vida en un lapso insignificante de tiempo, en un cuerpo absolutamente vulnerable, donde estás constantemente cuidando el vehículo de que no se estropee para poder estirar un poco más, que aunque eso parece vida, es bastante agónico. ¿Qué no vas a perdonar? Todos los pensamientos que no son reales son perdonables. Hasta el pensamiento más bello y más inteligente. Porque carecen de sustento. Entonces, reflexiona en que tu función y tu felicidad son una. Y particularmente en el detalle de la lección de ayer, que es perfectamente aplicable en este momento para coronar un poco el comentario, tu función y tu felicidad son una y son la misma. Y encima está el detalle magnífico de una cátedra de humildad. Tu función se te ha dado. Tu función te la ha dado tu creador. Tu función te la ha dado tu creador, tu fuente de vida. ¿Por qué este detalle es muy importante? Para que lo puedas como poner en contraste y observarlo. La función que el ego te asigna, la asigna con una arrogancia alucinante. Una arrogancia que te apuna. Tanto sea una función que te agrade como una función que te desagrade. Está totalmente convencido de que vos sos para esto y nada más. Seas para sufrir, seas para ser víctima, seas para ser exitoso. Te miente y te engaña de manera suprema. Pero te consolida como el autor de la función. Acá no. Si la función se te ha dado, estás en un modo profundamente humilde, de profunda aceptación, que son dos materias que se aprenden a desarrollar. Y una vez que eso está asentado en la mente, acá viene la gran sorpresa. La mente se pone en estado de gracia. La mente se pone en estado de gratitud. Porque ha comprendido la comunicación de que se le ha dado esa función y que esa función proviene de la mismísima fuente de amor.